Pues, una última vez, para la gloria del Señor, pongámonos de pie para leer con reverencia la palabra del Señor. Esta palabra que es viva y eficaz y puede transformar nuestras vidas y salvar nuestras almas. Dice así la palabra de Dios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Vamos a estar viendo en esta mañana 4 puntos. El primer punto, el versículo 1, vamos a estar viendo que Pablo se negó a predicar el evangelio a los corintios con sabiduría humana. En el segundo punto, nosotros vamos a ver que Pablo basa su enseñanza únicamente en la cruz de Cristo, versículo 2. Y del 3 al 4 vamos a ver que Pablo predicaba con temor y temblor y que no dependía de sí mismo, sino del Espíritu Santo. Y el punto 4 que veremos es, mis amados hermanos, que el fundamento de la fe de los creyentes no debe descansar en la sabiduría humana ni en los hombres, sino en el poder de Dios y en su palabra. Yo te hago una pregunta para dar comienzo con esta enseñanza. ¿Qué ocurre, qué sucede cuando se presenta de forma sencilla la cruz de Cristo? ¿Qué sucede cuando presentamos la vida y la obra de Jesús sin adornos de sabiduría humana, de palabrería humana a la gente? Te lo diré. Esta tiene un poder inigualable para mover los corazones y para salvar a los pecadores. Un profesor de Edimburgo, James Stewart, él cita un ejemplo respecto cuando se presenta a Cristo de forma clara. Él comenta que unos misioneros cristianos habían llegado a la corte de Clovis, el rey de los francos, y estos misioneros le contaron la historia de la cruz al rey. Y mientras hablaban, el anciano rey echó mano a su empuñadura de su espada y él dijo: si yo y mis francos hubiéramos estado allí, habríamos barrido el Calvario y le habríamos rescatado de sus enemigos. Es lo que dijo el rey cuando escuchó la historia de Jesús. Hermanos, ¿qué necesita un misionero? ¿Qué necesita un pastor? ¿Qué necesitamos nosotros como creyentes para poder comunicar el evangelio de Cristo de forma eficaz? ¿Será que necesitamos de estrategias, de shows mundanos, conciertos que parecen mundanos, espectáculos que parecen mundanos? Yo te diré que no necesitamos de esas cosas, sino la simple y sencilla pero poderosa predicación de la cruz de Cristo. Hermanos, la cruz tiene un poder inigualable que no puede compararse ni imitarse con cualquier método que el hombre pueda ejercer. La cruz es único porque es el poder de Dios para salvación. Por eso Pablo, en el capítulo 2, versículo 1, le dice a los corintios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahora, se presume que Pablo visitó Atenas en el año 50 después de Cristo durante su segundo viaje misionero. Y en Hechos 18.1 se nos habla de su salida de Atenas. Hechos 18.1 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue ¿a dónde? A Corinto. Es aquí donde Pablo levanta la iglesia de Corinto, ¿vale? Saliendo de Atenas. Pero, ¿qué sucedió en Atenas? ¿Por qué Pablo salió de Atenas para ir a Corinto y fundar una iglesia allí? Bueno, Pablo había
tenido un encuentro con los filósofos de Atenas antes de ir a Corinto. Pablo había predicado el mensaje allí a los atenienses. Había predicado la cruz de Cristo, pero ¿sabes qué pasó? Tristemente el mensaje fue resistido y fue rechazado por los atenienses. De hecho, Hechos 17:16 podemos leer cómo los atenienses se resistieron a la predicación del Evangelio. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Atenas era una ciudad donde se adoraban muchos dioses. Y Pablo, cuando llegó a Atenas, su corazón, como todo apóstol, y como nosotros también deberíamos tener, se puso triste. Y su corazón se enardeció porque la gente estaba, mis amados hermanos, adorando a la criatura y a sus invenciones antes que al Creador. Dice: y así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. O sea, la cruz de Cristo era algo nuevo para los atenienses, que nunca ellos habían escuchado. Era algo extraño escuchar sobre un hombre que fue a la cruz y que a través de su sangre derramada puede haber perdón de pecados, que Dios está llamando al hombre que se reconcilie con él a través de la cruz. Pero mira lo que dice el versículo 21: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo que nuevo. O sea, los atenienses eran personas que se interesaban en decir y escuchar cosas nuevas. Pero Pablo únicamente les habló de la cruz de Cristo porque es la cruz de Cristo lo que los atenienses necesitaban. Los debates que tuvo Pablo con los epicúreos eruditos y los filósofos estoicos en Atenas no tuvo buen resultado para Pablo. De hecho, esto lo podemos leer como terminó en Hechos 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses. Miren, Pablo empieza y trata de alguna manera hablar en el lenguaje de los filósofos atenienses, como que adopta el lenguaje de los filósofos atenienses para persuadirlos de alguna manera en creer en el evangelio. Pero mira lo que dice: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aparentemente los atenienses eran tan idólatras que ellos adoraban todo tipo de dioses, y por si les llegaba a escapar un dios, ponían ahí en un altar al Dios no conocido, por si acaso hay un Dios que se les escape. Y Pablo dice: este es el Dios que vosotros adoráis sin conocerle, a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte,
y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areópagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. ¿Cuál fue el resultado de la exposición de Pablo de la cruz, tratando de hablar en el lenguaje de los filósofos en el Areópago? Un resultado poco favorable. Después de esto, Pablo llegó a Corinto predicando el mismo mensaje que predicó en Atenas, o sea, la misma cruz de Cristo. Y ahí Pablo predicó a judíos y a griegos en la sinagoga local, donde logró persuadir a Ticio Justo, a Crispo, a Gayo y a Estéfanas para que con sus familias creyesen en Jesús como el Cristo. Y a partir de ahí, mis amados hermanos, la iglesia en Corinto siguió prosperando y creciendo en número. Y cuando Pablo dejó Corinto, después de aproximadamente un poquito más de año y medio, Timoteo y Silas continuaron la obra del evangelio, la obra de predicar el evangelio. Y es en el versículo 1 donde Pablo se vuelve a dirigir a los corintios y les dice, y les vuelve a llamar hermanos. A pesar de los múltiples problemas que vamos a ver y que hemos visto que había en la iglesia de Corinto, Pablo estaba llamándolos y exhortándolos, tanto hombres como mujeres, que una vez más puedan fijar su mirada en la cruz de Cristo, que una vez más pongan sus ojos en la cruz. Hermanos, la solución a las divisiones de la iglesia, como vimos semanas anteriores, es poner la mirada en la cruz de Cristo, es mantener fijos nuestros ojos en Él. De hecho, todavía nos encontramos en los capítulos donde Pablo está tratando las divisiones en la iglesia. Por eso Pablo ahora está enfocado en la cruz. Así que aún los sigue llamando hermanos, a pesar de los pleitos que tenían, a pesar de ser seguidores de hombres y habían alzado sus propios predicadores como casi semidioses. Pablo les seguía llamando hermanos para que pudiesen arrepentirse y poner su mirada de nuevo en el Señor Jesucristo. Por eso, y Pablo les dice: cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, Pablo declara de forma abierta que cuando él llegó a Corinto, él no llegó con un mensaje lleno de elocuencia y de sabiduría. Pablo no llegó a Corinto con un lenguaje exagerado o con la sabiduría del mundo anunciando el testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba viniendo de Atenas. Y en Atenas Pablo había intentado por única vez en su vida presentar el evangelio de una manera que fuese aceptable para la filosofía. Pablo fue al Areópago, el cual es el tribunal supremo de Atenas, y trató de hablarles a los filósofos a su mismo lenguaje. Yo te hago la pregunta: ¿cuál fue el resultado de esa exposición? Pocos frutos. Sí hubo frutos, pero pocos. Tanto así que no se pudo establecer una iglesia. Porque ahí la gente les interesaba oír cosas nuevas y decir cosas nuevas. Así que el sermón de Pablo, hablando en términos filosóficos, produjo muy pocos resultados en Atenas con los filósofos que querían escuchar cosas nuevas y decir cosas nuevas. Y es por eso que cuando Pablo llegó a Corinto, no llegó con excelencia de palabras o de sabiduría, adornando con filosofía humana la cruz de Cristo, sino que se propuso, él dice, a exponer el evangelio de forma sencilla.
Es como si Pablo hubiese dicho: no voy a repetir la misma experiencia. Desde ahora yo voy a contar y voy a predicar la cruz de Jesús con la máxima sencillez posible. No voy a pretender saber nada más que de Jesucristo y de este crucificado. Ahora, Pablo no está en contra de la intelectualidad, sino Pablo está hablando en adornar la cruz de Cristo con palabrería humana, como que si no fuese suficiente el mensaje de la cruz. Hermanos, esto es exactamente lo que nosotros necesitamos. Necesitamos una sencilla y una clara exposición de la cruz de Cristo. Tú y yo no necesitamos que se nos adorne la sangre del Cordero con palabrerías mundanas o filosofía mundana. Necesitamos simplemente la exposición sencilla de la cruz de Cristo. Como los atenienses de aquella época, hay muchas personas que hoy en día quieren escuchar algo nuevo. La gente se cansa rápido de lo mismo. La gente se cansa rápido de la cruz de Cristo. Y la gente empieza a tener comezón de oídos para escuchar un mensaje nuevo, algo que nunca han escuchado. ¿Y sabes por qué? Porque se aburren de la cruz de Cristo. Y es allí donde son engañados. Domingo a domingo hay gente que dice: no puede ser que sigamos en la Biblia. Otra vez la cruz de Cristo, otra vez la santidad, otra vez la obediencia, otra vez el sacrificio del Cordero, otra vez sobre este tema. Pero es lo que la palabra nos enseña. Y empiezan a desear escuchar cosas nuevas. Y después de 5 años, 10 años, 15 años, empiezan a tener comezón de oídos, o hasta mucho antes, al primer año algunas personas, y empiezan a desear que se les predique algo que nunca han escuchado, algo nuevo. Y no va a faltar el falso profeta, el falso predicador, el falso maestro que les traiga nuevas revelaciones, nueva doctrina, cosas nuevas que no se encuentran en las escrituras. La gente de hoy son como los atenienses de aquella época. Quieren escuchar cosas nuevas. Pero, hermanos míos, nosotros no tenemos otro mensaje sino aquel que ha sido predicado durante 20 siglos, porque la cruz de Cristo es el único mensaje que procede de Dios para el hombre, y es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. No tenemos otro mensaje. No hay otro mensaje que pueda salvar al hombre, sino únicamente aquello que ha sido predicado durante más de 20 siglos. Nuestra doctrina no es nueva. Quizás para muchos es nueva, es la primera vez que escuchan. Pero el evangelio ha sido predicado durante más de 20 siglos. Lo que necesitamos no son cosas nuevas, no son nuevas revelaciones, no son sueños o visiones que no tienen nada que ver con la Biblia. Lo que tú necesitas por el bien de tu alma es regresar a la palabra de Dios y descansar únicamente en la palabra de Dios. Es lo que necesitamos como iglesia. Dios no tiene otro evangelio. La cruz de Cristo es universal, mis amados hermanos. Es lo que tú necesitas escuchar, es lo que yo necesito escuchar, es lo que necesitan escuchar los europeos, los asiáticos, los africanos. Es lo que se predica en este continente y en el otro continente, en otro idioma, porque Dios no nos ha dado otro mensaje y tampoco Dios tiene otro evangelio. La misma cruz de Cristo que se predica en idioma maya, español, es la misma que se predica en otros idiomas. No cambia el mensaje, el idioma cambia, el contexto cambia, la cultura cambia, pero el mensaje no puede cambiar. El mensaje no puede cambiar, no debe ser cambiado.
Porque es la cruz que perdona pecados, que salva al hombre. La cruz de Cristo. Así que en Corinto Pablo predicó el evangelio de forma clara, de forma sencilla, sin excelencias de palabras o de sabiduría. Pablo les llevó el mensaje de la salvación a los corintios en términos sencillos para que ellos pudiesen entender. Esas dos expresiones que Pablo menciona, excelencia de palabras o de sabiduría, bueno, se refiere a las palabras que salen de la boca del predicador, del orador, y de los pensamientos que ensamblan esas palabras para formar oraciones. No es que a Pablo le faltaba habilidades, sino que Pablo estaba hablando de los excesos de los filósofos y oradores griegos. Hay predicadores, mis amados hermanos, que cuando se paran en su afán de adornar y hacer que la cruz sea deseable para la gente, se desvían de la simple y sencilla predicación de la cruz de Cristo. Pablo se negó a usar estos métodos. Pablo se negó a usar palabrerías de humana sabiduría. Pablo se negó a usar el lenguaje de los filósofos. Y él se propuso a predicar claramente el mensaje de la cruz de Cristo. Por eso Pablo dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo estuvo año y medio predicando entre los corintios, 18 meses, un poquito más, enseñándoles, un poquito menos, enseñándoles la palabra de Dios de casa en casa, de sinagoga en sinagoga, de lugar en lugar, únicamente a Jesús y a este crucificado. El mensaje de Pablo fue directo, fue sencillo. Pablo estuvo llamando a judíos y a gentiles para que creyesen en el mensaje de aquel que fue inmolado en la cruz. Pero ¿qué sucedió? También algunos rechazaron el mensaje como algo ofensivo y algo de locos. La palabra también que se puede usar es la palabra estúpido. Porque es lo que ante la gente es el mensaje de la cruz. La gente se burla de Jesús. La gente se ríe de Jesús. La gente se mofa de la cruz de Cristo. Y por eso muchos de ustedes tienen temor de decir que son cristianos. Tienen miedo a orar en público. Porque el mundo desprecia a su Salvador. Porque el mundo desprecia a su Señor. Y de alguna manera nos volvemos como los judíos y atenienses que rechazaron a Cristo. ¿Por qué rechazaron a Cristo? Porque de alguna manera no llenaba sus expectativas. Jesús era demasiado humilde para ellos. Para los judíos Jesús era demasiado humilde. Ellos esperaban a un conquistador, a un general, a alguien con influencia política de noble cuna. Y Dios les dio el hijo de un carpintero. Por eso lo rechazaron, porque fue demasiado humilde para ellos. Por eso el mundo rechaza a Cristo todavía. Por eso el mundo desprecia a Cristo, y por eso muchas veces nosotros tampoco nos atrevemos, como deberíamos hacerlo siempre, confesar siempre en todo lugar que somos creyentes. Porque como vemos que Jesús es menospreciado, también nosotros nos cohibimos. Ellos rechazaron el mensaje como algo ofensivo, como algo tonto, como una locura. Pero Pablo se esforzó por enseñar que Jesús murió en la cruz. Pero no únicamente murió en la cruz, porque ¿qué beneficio hay de saber yo que alguien murió en la cruz? Bueno, es que la cruz trae beneficios para tu alma y para mi alma.
en esta vida y en la venidera. La cruz, mis amados hermanos, trae beneficios para nuestra alma. Nos redime del pecado, de la ley. Nos compra nuestra libertad para servir a Cristo. Nos hace hijos de Dios. Nos hace nacer de nuevo por la palabra de verdad. Nos adopta, por medio de ella somos adoptados, justificados, santificados. Somos bendecidos. La cruz trae múltiples beneficios al hombre. Beneficios eternos que cada uno de nosotros los creyentes recibimos: perdón de pecados, vida eterna y resurrección del cuerpo. Así que el mensaje de la cruz es importante, es lo que todo ministro debe predicar. ¿Qué es lo que se espera de los pastores? Se espera que de los ministros de Dios que han sido llamados por Dios, que dediquen su tiempo completo a proclamar y enseñar el evangelio de Cristo. ¿Sabes lo que significa la ordenación de los ministros? Significa apartar para predicar en tiempo y fuera de tiempo, como dice 2 Timoteo 4:2. Los apóstoles dieron ejemplo de esto cuando escogieron a 7 varones llenos del espíritu y de sabiduría para que ministrasen a las necesidades materiales de las viudas en Jerusalén. De esta forma, mis amados hermanos, los apóstoles pudieron dedicarse a la proclamación de la palabra y a la oración. Pero sin embargo, Pablo, dice la palabra de Dios, que él se dedicaba también su tiempo para confeccionar carpas. Pablo vivía de su trabajo secular de confeccionar carpas, y eso suplía sus necesidades cotidianas. Y una vez que Pablo tuviese lo suficiente para vivir, dedicaba todo su tiempo al ministerio de la palabra. Y esto nos enseña que cuando Cristo llama a alguien para que proclame el evangelio, tal hombre debe dedicarse completamente a ese ministerio. Y ante todo y sobre todo debe ser un ministro de la palabra de Dios. Yo no sé si tú lo sabes, pero en tiempos pasados el predicador ponía unas iniciales al final de su nombre. Y las iniciales que los ministros ponían al final de su nombre es VDM, que en latín es Verbi Domini Minister, que significa ministro de la palabra de Dios. Para nosotros es común ver a hombres con vocaciones seculares que colocan con orgullo letras después o antes de sus nombres para identificarse con sus títulos o grados escolares para hablar con autoridad sobre un tema determinado. ¿No es así? Por ejemplo, Dr. Fidencio, Doctor Fidencio. Y siempre antes de su nombre pone esas iniciales DR. O ING, Ingeniero García. Bueno, algo similar hacían los ministros en el pasado, que al final de sus nombres ponían VDM. Cuando nosotros hablamos con un hombre sobre ciertos temas, por ejemplo, cuando hablamos con un hombre que lleva esa inicial en su nombre, Dr. Fidencio, un ejemplo, damos por hecho que él está calificado para hablar sobre el tema en cuestión, ¿no es así? ¿Por qué? Pues su nombre lleva unas iniciales que lo califican en su vocación. Y solemos decir, es ingeniero, es arquitecto, es contador, es doctor. Ellos son los expertos, saben lo que dicen y saben lo que hacen. Es lo que produce poner unas iniciales antes del nombre. Sin embargo, en el caso de los predicadores de antaño que escribían VDM después de sus nombres, lo hicieron no como algo para que los identificaran como ministros de Dios únicamente, sino como un recordatorio para ellos mismos de que tenían un llamado especial y específico
y que no debían permitir que las preocupaciones del mundo u otras tentaciones de esta vida los alejara o apartara de este llamado. Todo predicador del evangelio, todo hombre que anhela un ministerio debe recordar siempre: soy ante todo llamado por Dios, un ministro de la palabra del Señor. Por lo tanto, no debo permitir que nada me aleje y me desvíe de este negocio. Nada. Y es lo mismo que puede suceder con nosotros como creyentes. Tú has sido sellado con el Espíritu Santo. En tu cabeza estaba la palabra condenación, pero ahora está la palabra redimido. Vive como tal. Acuérdate de dónde Cristo te sacó y el precio que costaste para Él. Vive de tal forma que en tu mente, pensamiento, conducta e intenciones den la gloria siempre a Cristo Jesús. Es bueno que todo creyente y todo predicador se repita y aplique las mismas palabras de Pablo. Yo, dice Pablo, he decidido no saber nada entre ustedes sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué necesitas para evangelizar? ¿Qué necesitas para compartir tu fe? ¿Será que necesitas estudiar libros gruesos de filosofía, oratoria? No, necesitas únicamente conocer la cruz de Cristo. Conocerlo como la palma de tu mano y comunicarlo tan claramente como lo entiendes. Eso es lo que salva al hombre, no la palabrería, no la filosofía humana. La cruz sencilla de Jesús. Y esto es el principal problema de muchos predicadores y pastores y de muchos creyentes de hoy que se han desviado de esto. Que su necesidad ya no es la cruz de Cristo, sino de oír cosas nuevas y de hablar cosas nuevas. Pero la necesidad de cada uno de nosotros es conocer a Cristo y a este crucificado y presentarlo de forma sencilla a las personas. 3 y 4. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahora, Pablo no tiene otra cosa que ofrecer a los corintios que el mensaje de la cruz de Cristo. De hecho, los judíos primeramente lo recibieron bien, pero pronto la recepción se tornó hostil. Pablo tuvo que dejar la sinagoga para irse al lado de la sinagoga en la casa de Ticio Justo, o de Reina Valera que dice Justo. Y ahí continuó predicando el evangelio. Pero Pablo también se desanimó. ¿Creen ustedes que los predicadores no se desaniman? Todos nos desanimamos. Somos de carne y hueso. No somos ángeles, no somos especiales, todos somos iguales. Y aún los apóstoles también tuvieron un momento de desánimo, como Pablo. Pablo, a él se le apoderó el desánimo y Jesús se le apareció en una visión y le dijo a Pablo que no temiese, que debía seguir predicando, que no debía callar el evangelio, porque ahí había resistencia. En Corinto había de alguna manera, por la persecución de los judíos, el acoso de los filósofos, el menosprecio de la gente. Pablo se desanimó, pero Jesús le dice en Hechos 18, 9 al 11, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿No nos debe sorprender que Pablo dijera a los corintios que él se presentó con debilidad y mucho temor y temblor? No solamente por las persecuciones que él padecía y el desánimo que él sentía en su corazón,
sino también, mis amados hermanos, que él mismo haya dicho que él era débil. Es sorprendente que un apóstol haya dicho que él se presentó en debilidad con mucho temor y temblor, ¿verdad? A veces pensamos de los apóstoles como personas soberbias. No, eran humildes como su Señor. Sí, pecaban también, pero eran hombres que trataban de agradar siempre a Dios. Eran apóstoles de Cristo. Pablo no tenía una concepción más alta de sí mismo. Él no decía, yo fui alumno de Gamaliel, yo fui fariseo, yo vengo de un linaje de maestros fariseos, yo he acabado estudios teológicos, yo soy, hermanos, el mero mero. Él no pensaba de sí de esa forma, y al no pensar de sí de esa forma, no lo decía. Pero a pesar de que Pablo se veía como alguien pequeño y débil, evidentemente Pablo, como vemos en sus escritos, era un hombre de gran intelecto. Pablo fue un gran hombre en muchas maneras por la gracia de Dios, pero él nunca pensó de sí mismo de esa forma. Él nunca, de alguna manera, se enorgulleció de sus habilidades y de su conocimiento. Por eso él dice que se presentó en debilidad, porque Dios escoge lo débil del mundo para avergonzar ¿qué? Al fuerte. Y lo insensato ha escogido Dios para avergonzar al sabio. Y eso es lo que pasó con los apóstoles. Dios no fue con los sacerdotes, con los maestros de la ley, no fue con los escribas para decirles, sean mis discípulos y vamos a predicar la palabra de Dios. No, Él fue con los pescadores, con los publicanos, Él fue con las prostitutas y Él hizo de ellos, dándoles de su espíritu, hombres que transformaron y trastornaron y pusieron el mundo de cabeza. Hermanos míos, el mundo fue cambiado por el mensaje de pescadores, publicanos y prostitutas. Porque Dios escogió lo necio para avergonzar al sabio. ¿Cómo podemos nosotros tener más alta estima de lo que el Señor tenía de sí mismo? Somos pecadores redimidos por gracia. No hay nada de que enorgullecernos. Nuestros pecados no deberían enorgullecernos. Nuestro conocimiento no debería enorgullecernos. Nuestras obras no deberían enorgullecernos. Vivimos y nos movemos en la gracia de Dios. Tú, hermano, necesitas comprender esto para ser humilde. Si tú no eres humilde es porque tú no has entendido la gracia de Dios. No somos más ni mejores que otros. Todos somos necios y débiles en las manos de un Dios poderoso, santo y sabio. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades, Dios nos usa. Dios nos salva, Dios nos perdona, Dios nos redime. No tengas un concepto más alto de ti mismo de lo que deberías tener. No te veas por encima de tus hermanos. Siempre mírate por debajo de tus hermanos, porque es lo que deberíamos vernos todos, servidores de los demás. Pablo tenía la ardua tarea de fundar una iglesia en el Corinto cosmopolita. La gente influyente de Corinto, la gente noble de Corinto, la gente rica de Corinto consideraba a Pablo una persona sin fuerza, una persona sin medios ni privilegios. Por causa de su trabajo que hacía con carpas, no le tenían respeto a Pablo. De hecho, estimaban a Pablo un poco menos que un esclavo. Pablo no llenó las expectativas de muchos de ellos. Y Pablo ni procuraba hacerlo tampoco. Pablo buscaba agradar siempre únicamente al Señor Jesucristo.
Pero los judíos maquinaron de forma continua contra él hasta que lograron llevarlo a juicio ante el procónsul Galión. Hechos 18:12 lo podemos ver. Pero siendo Galión precónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Aún con todo esto, en su debilidad, Dios usó a Pablo, hermanos, para glorificar su santo nombre. Y Pablo también confiesa que en su estadía en Corinto, pues él se presentó ante ellos predicando el mensaje con temor y temblor. Ahora, aquí hay que tener cuidado cómo interpretamos estas dos palabras, porque no era tanto miedo por su seguridad, como hemos visto que aunque Pablo de alguna manera corría peligro, pero Pablo a estas palabras que usa no está hablando de su seguridad física y mucho menos de estar avergonzado de la predicación del evangelio, sino de la comprensión urgente, de la necesidad urgente y la tremenda responsabilidad y labor de predicar el evangelio de Dios, lo que llevaba a Pablo a sentir mucho temor y temblor al momento de compartir la cruz. Yo te hago una pregunta: ¿cómo podemos presentar con indiferencia el evangelio de Cristo? Hay ocasiones en las que no podemos contener nuestras lágrimas, mis amados hermanos. Hay ocasiones en la que nuestra voz se va a entrecortar cuando hablamos de la cruz de Cristo. ¿Cómo no temblar ante el hecho de pronunciar el juicio de Dios sobre las pobres almas que no han confiado en Jesús como Señor y Salvador? ¿Cómo no llorar por sus almas? ¿Cómo no sentir temor si predicamos de parte de Dios y delante de Dios cada vez que nos paramos aquí? El hecho de saber que cada vez que predicamos lo hacemos de parte de Dios y delante de Dios, y que estamos bajo el escrutinio omnisciente de los ojos de Dios, debería llevarnos siempre a experimentar lo que Pablo habla aquí, con temor y temblor. Cada palabra y cada intención será juzgada por Dios. Todo predicador, todo hombre que ha creído en el Señor, al momento de predicar el evangelio, para aquellos que aman al Señor de verdad y entienden esta responsabilidad, saben que el corazón se acelera cuando uno se dispone a hablar de la palabra de Dios. El corazón se acelera. Es imposible hacerlo en automático, es imposible. No hay forma. No es como una presentación de PowerPoint. No es como un discurso en la escuela. No es una reunión de trabajo. No es posible presentarlo de forma automática. El hombre que no se pone nervioso ni tenso en ninguna ocasión, a lo mejor puede hacer bien su papel, pero el predicador que entiende, y como Pablo tiembla y experimenta temor cada vez que predica, es el que puede producir un efecto que la técnica a secas del orador no puede lograr, que la oratoria, que la palabrería mundana no puede lograr. Así que la predicación de Pablo fue sencilla. Él no buscó adornar la cruz de Cristo con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que Pablo predicó con demostración del poder, del Espíritu y de poder. Ahora, Pablo dice que su predicación quedó demostrada de forma irrefutable por el Espíritu y el poder. Ahora, ¿cuál fue esa demostración del Espíritu y de poder del que Pablo está hablando como una demostración de la predicación del Evangelio? Te diré, Pablo no está hablando de milagros, de levantar muertos, de sanar enfermos. Pablo está hablando de vidas cambiadas. Esa es la demostración de la predicación sencilla de la cruz de Cristo, acompañado con el poder del Espíritu Santo con el poder del Espíritu Santo, vidas cambiadas, vidas transformadas. Pablo no confiaba en su inteligencia ni en su oratoria. Pablo confiaba en el poder del Espíritu de Dios, que podía por medio de la sencilla predicación del Evangelio salvar a los que escuchaban.
La salvación de las almas era la demostración del poder del Espíritu del que Pablo está hablando. El mayor milagro de todos no es aunque un muerto se levante de la tumba físicamente. El mayor milagro de todos no es que un hombre se sane de una enfermedad terminal. Es un gran milagro, pero no es el mayor de todos. El mayor milagro que el hombre puede experimentar y Dios hacer en la vida del hombre es que nazca de nuevo. Es que le dé un corazón nuevo, nuevos deseos y una vida para Él. El mayor milagro y la mayor demostración de poder de la predicación en el Espíritu es que las personas crean, nazcan de nuevo y sus vidas cambian. John Hutton le encantaba contar una cierta historia de un hombre que había sido malvado, borracho, pero que fue capturado por Cristo. Sus viejos amigos trataban de burlarse de él y de tomarle el pelo y le decían: no me digas que un hombre sensato como tú, que un tío sensato como tú puede creer en esos milagros de la Biblia, como que Jesús convirtió el agua en vino. Si convirtió el agua en vino, contestó él, no lo sé. Pero sí sé que en mi casa le he visto convertir el vino en muebles y en comida sana y en ropa. Eso es lo que sé. Que Dios ha hecho un milagro en mi vida. Que no soy el mismo de ayer. Ni seré el mismo de mañana. Sino que voy progresando en santidad. Hay una cosa que no se puede discutir. Vidas cambiadas. Tú no puedes luchar contra vidas cambiadas. No hay forma. A veces tratamos de convencer a la gente después de hablarles de la cruz con palabras de sabiduría humana porque nos falta el testimonio, nos falta la conducta, nos falta el amor. A veces nuestra predicación no corre con el mismo poder con nuestros hijos, con nuestra familia, porque no estamos viviendo lo que predicamos. Tú puedes ser un buen orador, hermano. Y regresamos a un punto negativo de esto. Tú puedes conocer muy bien la cruz de Cristo y hablar bonito de la cruz de Cristo. Pero ¿sabes lo que va a ser irrefutable a tu predicación y va a dar peso a tu predicación? Es tu vida. La predicación debe siempre estar acompañada con una vida que ha sido cambiada por Dios. Un santo, ha dicho alguien, es uno en el que Cristo vive de nuevo. Como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Y por eso Pablo dice en el último versículo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En otras palabras, ¿qué pasa si usamos la sabiduría humana para ganar almas en este mundo? ¿Qué pasa si usamos la filosofía humana, la sabiduría humana para ganar a los hombres? Te diré qué va a pasar. Que la fe de esos hombres va a descansar en esa filosofía o en esa sabiduría humana. ¿Qué pasa cuando a través de métodos logramos ganar a las personas? Que su fe va a estar descansando sobre esos métodos y no en la cruz de Cristo.
Y este es el pecado y este es el error de muchas iglesias. Llenar sus iglesias de interminables actividades para que la gente se sienta atraída, no por el evangelio, sino por las actividades. Conciertos sin fin, música sin fin, show sin fin. Y sí, a lo mejor la gente venga. A lo mejor tu iglesia pase de 100 a 500, pero te voy a decir algo. La fe de esas personas no descansa en la cruz de Cristo, descansa en las actividades de la iglesia. Quítales eso un día. Quítales la música, quítales el show, quítales las obras, quítales todo y predica únicamente el evangelio. Vas a ver cómo te vas a quedar sin iglesia. Porque no descansan sobre la cruz de Cristo. Es lo que Pablo está diciendo. Si yo, dice Pablo, comienzo a predicar el evangelio usando sabiduría humana, la fe de las personas que vengan no va a descansar en la cruz de Cristo, va a descansar en la sabiduría humana. Pero si se predica la cruz de Cristo sin perder el enfoque de la cruz de Cristo, hay iglesias, voy de nuevo, que son muy buenas en la alabanza, profesionales, pero usan la alabanza como gancho para atrapar a la gente, porque la gente es emocional, la gente le gusta la música. Yo lo sé, salgo de un contexto así. Así que no importa cómo estén los de la alabanza, sean orgullosos, soberbios, altivos, borrachos, adúlteros, fornicarios, si tocan bien, pueden estar aquí. Porque es un gancho para atrapar a la gente. Y la mayoría de la gente va por la música, no por el evangelio. Se canta 2 horas y se predica 20 minutos. Algo anda muy mal en esas iglesias. Algo anda muy mal. Porque el enfoque, ¿qué es lo que debe? ¿Cuál debe de ser? La cruz de Cristo. La palabra debe tener preeminencia. Se debe cantar, claro. ¿Cuántos cantos? Depende de cada iglesia, pero siempre y cuando se dé tiempo para la palabra de Dios. Que el enfoque sea la palabra de Dios y no la alabanza. Y no shows, no estrategias humanas. Para que la gente cuando venga descanse en la cruz de Cristo y no en sabiduría humana. Ahora yo te hago la pregunta. ¿Cuál es la base en la cual descansa tu fe? ¿Cuál es? Descansa en el poder de Dios, que es la predicación y la cruz de Cristo. O también quizás seas alguien que comenzó de oír como los atenienses, que quieres escuchar cosas nuevas y hablar cosas nuevas. El evangelio que predicamos, hermano mío, no ha cambiado. Es el mismo. Y como es el mismo, sigue teniendo el mismo poder, la misma fuerza, la misma aprobación de Dios. Cuando el evangelio es predicado fielmente, de forma sencilla, Dios, mis amados hermanos, respalda su palabra con vidas cambiadas. Ahora, no significa que todos van a recibir el evangelio. Va a haber siempre gente que resista, pero va a haber gente que sus vidas van a empezar a cambiar. Lo que tú y yo necesitamos es la cruz de Cristo. Oremos al Señor.